Dios me los bendiga, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio. Hoy les traemos una historia que sacudirá sus creencias y les dejará con la boca abierta. Prepárense para un relato que parece sacado de una película de misterio y suspenso, un evento que ha conmocionado al mundo entero y que ha dejado a expertos y escépticos debatiendo sin cesar. La Ópera de Viena, uno de los recintos más emblemáticos y prestigiosos del mundo, cuna de la música clásica y testigo de innumerables obras maestras que han marcado la historia cultural de la humanidad, fue el escenario de un supuesto e increíble avistamiento que ha dejado a todos perplejos y sumidos en un torbellino de dudas y cuestionamientos. Este majestuoso edificio, erigido en el corazón de la capital austriaca y considerado un auténtico templo de las artes escénicas, ha sido el escenario de algunas de las representaciones más aclamadas y trascendentales de todos los tiempos. Sus muros han resonado con las notas inmortales de compositores como Mozart, Beethoven, Verdi y Puccini, transportando a generaciones enteras a mundos de belleza y emoción sin igual. Pero en una fatídica noche, durante una representación de la aclamada ópera La Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras cumbres del genio salzburgués y un pilar fundamental del repertorio operístico, decenas, si no cientos, de espectadores aseguran haber sido testigos de un evento que desafía toda lógica y comprensión racional. Según numerosos relatos, nada más y nada menos que la figura de Jesucristo habría aparecido de manera sorpresiva y misteriosa en el escenario de la Ópera de Viena. En medio de la interpretación magistral de los cantantes y la orquesta, sumergidos en la mágica atmósfera creada por la música sublime de Mozart, una presencia etérea e incandescente habría irrumpido en el escenario, captando la atención de todos los presentes y desatando una oleada de asombro, temor y devoción sin precedentes. Según los testimonios, en medio de una de las escenas más intensas y trascendentales de La Flauta Mágica, justo cuando la Reina de la Noche, uno de los personajes más emblemáticos y desafiantes de la ópera, interpretaba su famoso y virtuosístico aria Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, La venganza del infierno arde en mi corazón, una de las piezas vocales más complejas y exigentes del repertorio operístico. Una figura luminosa y etérea apareció de repente en el escenario, irrumpiendo de manera inesperada y sobrenatural en la representación. En ese momento cumbre de la obra, cuando la voz de la soprano alcanzaba las notas más agudas y desgarradoras, transmitiendo todo el dolor y la ira de la reina rechazada, una presencia incandescente e imponente se materializó ante los atónitos espectadores, captando la atención de todos los presentes y desatando una oleada de emociones encontradas que oscilaban entre el asombro, el temor reverencial y la devoción más pura. Algunos de los testigos presenciales, aún conmocionados por la experiencia, afirman que la figura tenía un rostro sereno y una mirada penetrante, con unos ojos que parecían reflejar toda la sabiduría del universo, una mirada capaz de atravesar el alma y revelar los secretos más profundos del ser humano. Otros aseguran haber visto una túnica blanca inmaculada, resplandeciente como la luz misma, envolviendo a la misteriosa aparición, y una corona de espinas coronando su cabeza de manera solemne y majestuosa. Según los relatos, la figura parecía irradiar una energía indescriptible, una presencia abrumadora que provocó reacciones viscerales en quienes tuvieron la fortuna o la desgracia de presenciar el fenómeno. Algunos cayeron de rodillas, sumidos en un éxtasis místico, mientras que otros se cubrieron los ojos, incapaces de soportar la intensidad de aquella manifestación sobrenatural. Los gritos de asombro y conmoción resonaron en todo el recinto de la Ópera de Viena, interrumpiendo la actuación de manera abrupta y desgarradora. El hechizo de la música quedó abruptamente roto, sumiendo al público en un trance de perplejidad y pavor. Fue como si una fuerza sobrenatural hubiera irrumpido en aquel templo del arte, desafiando todas las convenciones y expectativas. Algunos espectadores, incapaces de procesar lo que estaban presenciando, se desmayaron allí mismo, sus cuerpos sucumbiendo ante la intensidad del momento. Otros, presa del pánico más visceral, corrieron despavoridos hacia las salidas, empujando y tropezando en su desesperada huida, como si estuvieran huyendo de una fuerza maligna o de un peligro inminente. La confusión reinaba en el recinto,
con gritos desgarradores y exclamaciones incrédulas resonando en cada rincón. Personas que habían acudido a disfrutar de una velada cultural se encontraron de repente sumidas en un evento que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la lógica humana. Algunos espectadores, presas del terror más absoluto, temían que estuvieran presenciando un evento sobrenatural o algún tipo de fenómeno paranormal, una manifestación de fuerzas oscuras o divinas que ponía en tela de juicio todo lo que creían saber sobre el mundo. Otros, sin embargo, se aferraban a la fe con una devoción inquebrantable, convencidos de que lo que estaban presenciando era un milagro, una señal de los cielos o una epifanía trascendental. Estos espectadores se arrodillaban y rezaban con fervor, sus rostros bañados en lágrimas de éxtasis y reverencia. En medio de este caos de emociones encontradas, la actuación quedó completamente interrumpida, los cantantes y músicos paralizados por la conmoción, incapaces de continuar con la representación. Patrocinado por la Biblia Ilustrada para Niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para Niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. El telón cayó de manera abrupta, sumiendo el escenario en una oscuridad que parecía reflejar la confusión reinante. La confusión y el caos se apoderaron por completo del lugar, sumiendo el recinto operístico en una vorágine de emociones desbordadas. Fue como si una fuerza invisible hubiera desatado todas las pasiones humanas al mismo tiempo, desencadenando una tormenta de reacciones que oscilaban entre el éxtasis y el terror más absoluto. Las personas gritaban a pleno pulmón, algunas presa del pánico más visceral, otras exclamando al cielo con fervor religioso. Los llantos y los sollozos se entremezclaban con las plegarias y los cantos sagrados, creando una sinfonía caótica y desgarradora que resonaba en cada rincón del edificio. Algunos fieles, convencidos de haber sido testigos de un milagro divino, una manifestación tangible de la presencia de Dios en la tierra, caían de rodillas ante la aparición etérea, entregándose a la devoción más profunda. Sus rostros reflejaban una mezcla de temor reverencial y éxtasis espiritual, como si hubieran sido tocados por la gracia divina. Otros, sin embargo, se cubrían los ojos con las manos, incapaces de soportar la visión que tenían ante sí. Negaban rotundamente lo que estaban presenciando, convencidos de que era una ilusión, un truco elaborado o una alucinación colectiva. Sus mentes racionales se negaban a aceptar lo que sus ojos veían, desafiando todos los principios de la lógica y la razón. En medio de este torbellino de emociones encontradas, algunas personas se desplomaban en el suelo, víctimas del agotamiento emocional o de la conmoción extrema. Otros permanecían paralizados en sus asientos, con la mirada fija y la boca abierta, incapaces de reaccionar ante el espectáculo sobrenatural que se desarrollaba ante sus ojos. El caos reinaba en la Ópera de Viena, un lugar que había sido testigo de innumerables representaciones artísticas, pero que ahora se había convertido en el escenario de un evento que desafiaba todas las convenciones y creencias establecidas. Era como si las fuerzas del cielo y la tierra se hubieran fusionado en un instante, dejando a la humanidad sumida en un estado de perplejidad absoluta. En medio de la conmoción reinante, cuando el caos y la confusión alcanzaban su punto álgido, varios de los asistentes, impulsados por un instinto casi visceral, sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar y tomar fotografías frenéticamente, con una urgencia que rayaba en la desesperación. Era como si sintieran la necesidad imperiosa de capturar aquel momento extraordinario, de dejar constancia tangible de la supuesta aparición que estaban presenciando. Algunos apuntaban sus cámaras directamente hacia el escenario, tratando de enfocar con manos temblorosas a la figura etérea que había irrumpido de manera tan inesperada en la representación. Otros, en cambio, registraban las reacciones del público, los rostros desencajados por el asombro, las lágrimas de éxtasis o las expresiones de horror y negación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos frenéticos de estos testigos improvisados, los videos y las imágenes
resultaron borrosas e inconsistentes, como si una fuerza misteriosa hubiera interferido en el proceso de captura. Las grabaciones mostraban destellos de luz difusos, siluetas fantasmales que parecían desdibujarse en el aire, sonidos distorsionados y un caos visual que dejaba más preguntas que respuestas. Algunos de los videos parecían captar fugaces atisbos de la supuesta aparición, pero eran tan breves y etéreos que resultaba imposible discernir si se trataba de una manifestación genuina o simplemente de un juego de luces y sombras. Otros, en cambio, solo mostraban el tumulto del público, las expresiones de horror y devoción mezcladas en un torbellino de emociones desbordadas. Las fotografías tampoco ofrecían pruebas concluyentes. Algunas mostraban haces de luz difusos, manchas brillantes que podrían ser interpretadas como presencias espectrales o simplemente como reflejos engañosos. Otras, en cambio, solo capturaban rostros congelados en el tiempo, bocas abiertas en gritos silenciosos o miradas vidriosas de incredulidad. Ante la falta de evidencia contundente, los debates y las especulaciones se intensificaron. Mientras algunos afirmaban haber presenciado un milagro genuino, otros insistían en que todo había sido un elaborado montaje o una ilusión óptica causada por las luces del escenario. Las grabaciones borrosas e inconsistentes se convirtieron en el centro de un acalorado debate, con expertos y escépticos analizando cada píxel en busca de respuestas definitivas. Ante el caos desatado, una vorágine de emociones desbordadas que amenazaba con desembocar en situaciones impredecibles e incluso peligrosas, los organizadores del evento y el personal de seguridad de la Ópera de Viena tuvieron que intervenir de manera enérgica y contundente. Era evidente que la situación se había tornado inmanejable y que la representación no podía continuar en esas circunstancias extraordinarias. Con decisión y autoridad, los encargados de la seguridad comenzaron a dar instrucciones a los asistentes, tratando de imponerse por encima del tumulto reinante. Sus voces resonaban con firmeza, exigiendo calma y orden, mientras se desplegaban estratégicamente por todo el recinto para contener cualquier posible disturbio. Finalmente, se tomó la difícil decisión de suspender la representación de manera indefinida. El telón cayó de manera definitiva, sumiendo el escenario en una oscuridad que parecía reflejar la incertidumbre y la confusión que se habían apoderado del lugar. Acto seguido, se dio la orden de evacuar el recinto de manera ordenada y metódica. Los espectadores fueron instados a abandonar sus asientos y dirigirse hacia las salidas de emergencia, siguiendo las instrucciones del personal de seguridad. Sin embargo, la tarea no fue sencilla, ya que muchos de los asistentes se resistieron a abandonar el lugar, convencidos de que estaban presenciando un evento histórico y trascendental que no podían dejar pasar. Algunos se negaban a moverse de sus asientos, aferrados a la idea de que la aparición misteriosa volvería a manifestarse en cualquier momento. Otros, en cambio, se aferraban a la esperanza de poder capturar más pruebas tangibles, más grabaciones o fotografías que pudieran respaldar sus testimonios. Permanecían inmóviles, con los teléfonos móviles en alto, dispuestos a no perder detalle de lo que pudiera ocurrir. El personal de seguridad tuvo que recurrir a tácticas persuasivas, combinando la firmeza con la comprensión, para lograr que estos espectadores reacios finalmente accedieran a abandonar el recinto. Algunos tuvieron que ser escoltados fuera de manera firme pero respetuosa, mientras otros finalmente cedieron ante las súplicas y las explicaciones de los encargados. La evacuación fue un proceso tenso y prolongado, con momentos de tensión y resistencia que pusieron a prueba la paciencia y la determinación de los organizadores. Pero finalmente, después de un esfuerzo coordinado y meticuloso, el recinto quedó completamente despejado, dejando atrás un escenario vacío y silencioso, como si la misma Ópera de Viena estuviera tratando de procesar lo que había ocurrido dentro de sus muros centenarios. Hasta el momento, a pesar de los esfuerzos incansables de investigadores, expertos y autoridades, no se ha logrado encontrar una explicación lógica y convincente que pueda explicar de manera satisfactoria el supuesto e inquietante avistamiento ocurrido en la Ópera de Viena. Las teorías y conjeturas se multiplican, pero ninguna parece ofrecer una respuesta definitiva que pueda disipar la bruma de misterio que envuelve este sorprendente suceso. Algunos expertos, apegados a una visión racional y científica, sugieren que pudo tratarse de un efecto de luz o una ilusión óptica causada por los potentes reflectores y las luces del escenario.
Sostienen que la combinación de intensas iluminaciones, juegos de sombras y reflejos, pudo haber creado una distorsión visual capaz de engañar a los espectadores más susceptibles. Estos expertos argumentan que el ojo humano es propenso a ver patrones y formas donde no las hay, especialmente en condiciones de baja iluminación y estimulación sensorial intensa. Afirman que los testimonios de los asistentes podrían haber sido el resultado de una interpretación errónea de los fenómenos lumínicos, magnificada por la sugestión y la expectativa. Por otro lado, otros analistas más escépticos sostienen que podría haber sido un elaborado truco de los escenógrafos o un montaje publicitario diseñado para captar la atención del público. Sugieren que los efectos especiales modernos, combinados con una hábil puesta en escena, podrían haber creado la ilusión de una aparición sobrenatural con fines comerciales o artísticos. Estos escépticos apuntan a la creciente tendencia de los espectáculos en vivo a incorporar elementos visuales impactantes y efectos sorprendentes, con el fin de cautivar a las audiencias modernas y captar su atención en un mundo saturado de estímulos. Sostienen que la Ópera de Viena podría haber recurrido a estas tácticas para generar publicidad y aumentar la asistencia a sus representaciones. Sin embargo, estas teorías racionales chocan con la contundencia de los testimonios de los espectadores, algunos de los cuales aseguran haber experimentado emociones y sensaciones profundas que van más allá de una simple ilusión óptica o un truco escénico. Muchos afirman haber sentido una presencia abrumadora, una energía casi palpable que trascendió la mera percepción visual. Además, el hecho de que las grabaciones y fotografías obtenidas por los asistentes sean tan borrosas e inconsistentes ha generado más preguntas que respuestas. Algunos expertos sugieren que esta falta de evidencia tangible podría ser una prueba de la naturaleza sobrenatural del fenómeno, mientras que otros insisten en que simplemente demuestra la dificultad de capturar eventos efímeros y únicos en cámaras convencionales. La investigación continúa, con expertos de diversas disciplinas sumándose al esfuerzo por desentrañar el misterio. Desde psicólogos y neurocientíficos hasta físicos y expertos en efectos especiales, todos aportan sus conocimientos y perspectivas en un intento por arrojar luz sobre este enigma que ha cautivado al mundo entero. Sin embargo, los testimonios de los espectadores son contundentes y consistentes, y muchos de ellos aseguran haber presenciado un milagro o una aparición divina. Incluso algunas personas que se declaraban agnósticas o ateas admitieron haber quedado profundamente conmovidas por lo que vieron. Las autoridades están investigando el caso y analizando las grabaciones de seguridad, así como las imágenes y videos capturados por los asistentes, en un intento desesperado por arrojar luz sobre este intrigante y misterioso suceso. Mientras tanto, la polémica no ha hecho más que crecer. Expertos religiosos, escépticos y científicos han entrado en un acalorado debate, tratando de explicar lo inexplicable. Algunos defienden la idea de que se trató de un milagro genuino, mientras que otros lo descartan como un fraude o un fenómeno natural aún por explicar. Los medios de comunicación se han volcado sobre este caso, con periodistas y reporteros de todo el mundo acudiendo a Viena en busca de respuestas. Las redes sociales se han inundado de teorías, especulaciones y testimonios contradictorios, convirtiendo este supuesto avistamiento en un fenómeno viral sin precedentes. Incluso se han formado grupos de creyentes que afirman haber sido testigos del regreso de Jesucristo y que proclaman el inicio de una nueva era espiritual. Por otro lado, los escépticos más acérrimos se han burlado de estas afirmaciones, tachándolas de supersticiones y fantasías. En medio de este torbellino de conjeturas y debates, la Ópera de Viena se ha visto envuelta en una tormenta mediática sin precedentes. Mientras que algunos aplauden el supuesto milagro como un evento trascendental, otros lo consideran un golpe de publicidad genial o una broma de mal gusto. Ante la falta de pruebas concluyentes, la incertidumbre sigue reinando. ¿Fue realmente Jesucristo quien apareció en el escenario de la Ópera de Viena? ¿O fue todo un elaborado engaño o una ilusión óptica? Las respuestas siguen siendo esquivas, alimentando aún más la fascinación y el misterio que rodea a este caso sin precedentes. Lo único que sabemos con certeza es que este supuesto avistamiento ha sacudido los cimientos de la fe y la razón, dejando a creyentes y escépticos por igual sumidos en un profundo estado de perplejidad.
Solo el tiempo y una investigación exhaustiva podrán desentrañar la verdad detrás de este enigma que ha cautivado al mundo entero. Estén atentos, amigos y amigas, porque esta historia está lejos de terminar. A medida que surjan nuevos detalles y revelaciones, estaremos aquí para mantenerlos informados y sumergirlos aún más en este fascinante misterio que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Fue un milagro divino o una simple ilusión? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y cuya respuesta podría cambiar para siempre nuestra percepción de la realidad.